continuando con los temas de párpados y ya casi para finalizar, vamos a mencionar algunas patologías que vienen en el programa. Dentro de estas tenemos lo que se conoce como ptosis palpebral o que también recibe el nombre de blefaroptosis y que viene siendo la caída primordialmente de los párpados, más del superior por el fenómeno de la gravedad, en donde es más evidente, aunque también se puede presentar en el párpado inferior. El factor etiológico pues va a ser, en el caso de las congénitas, una pobre función de los músculos retractores de los párpados, que en el caso del párpado superior sería la aponeurosis del elevador del párpado superior y lo que vendría siendo el músculo de Müller. Y en el caso del párpado inferior sería la fascia capsulopalpebral y el músculo tarsal inferior. Entonces aquí el grado de ptosis, pues lo vamos a nosotros a observar dependiendo qué tanto puede tapar el eje visual o donde va a estar lo que viene siendo la pupila. En ocasiones cuando estas blefaroptosis tapan el eje visual de manera muy importante, se pueden desarrollar algunas alteraciones a nivel del globo ocular. Una es que el ojo no aprenda a ver en las etapas de desarrollo, en cómo el paciente va a ir estimulando los fotorreceptores para que se realice el fenómeno de ver. Y ahí se puede presentar una patología que se llama ambliopía o ojo perezoso. Entonces esa ambliopía o ojo perezoso, la mayoría de las veces se va a deber a la oclusión del eje visual por el párpado caído y que va a impedir que el estímulo luminoso llegue a los fotorreceptores y que se produzca el fenómeno de ver. Esta sería en las etapas del crecimiento del pacientito o el paciente preescolar, que va a desarrollar la agudeza visual desde que nace hasta aproximadamente quizá los 7 o los 8 años de edad. Cuando el ojo no aprende a ver o no desarrolla la agudeza visual de manera adecuada, ese ojo se puede ir al reposo y se va a desviar, originando lo que nosotros conocemos como un estrabismo. Quizá también otra patología que se puede presentar es que el paciente desarrolle un defecto defecto visual, en donde el paciente tenga que ocupar a veces lentes para ayudarle a mejorar quizá un poco esa agudeza visual. Y esos defectos a veces nosotros los vamos a encasillar como anisometropías, en donde la graduación de un ojo con el otro es por arriba de 2 dioptrías. Pueden ser dioptrías esféricas o a veces dioptrías prismáticas. Entonces, estos serían algunas de las complicaciones que se pudieran presentar cuando algún paciente tiene una blefaroptosis que le puede ocluir el eje visual. En esos casos, pues el tratamiento consiste en tratar de elevar el párpado caído para que el paciente pueda desarrollar en un momento dado esa agudeza visual. Entonces la blefaroptosis o ptosis palpebral, utilizamos dos tipos de clasificaciones. Una la clasificamos por la edad de inicio y la otra sería por su etiología. En el caso por la edad de inicio, si se presenta desde el nacimiento o antes del nacimiento, sería una blefaroptosis congénita. Se presenta después del nacimiento, que puede ser en la etapa preescolar, en la
etapa escolar o en ocasiones en la edad adulta, va a ser una blefaroptosis adquirida. Y en el caso por su etiología, dependiendo qué parte de- del músculo o de los nervios pudieran estar afectados. Y aquí tendríamos la tosis miogénica, cuando el factor etiológico se halla en el músculo, que lo más seguro es que no tenga las suficientes fibras para que se pueda retraer de manera adecuada y se pueda elevar el párpado. Hay una tosis adquirida que en un momento dado su factor etiológico está en la aponeurosis del elevador, y esta se conoce como tosis aponeurótica, en donde la aponeurosis que está ahí en el tarso se va a ir desinsertando, y eso va a originar que el párpado tienda a caerse gradualmente, y que eso, cuando hagamos la exploración del paciente, la podemos poner en evidencia, porque la función del músculo elevador o la contracción del músculo elevador va a estar conservada. Vamos a tener también, por factor etiológico, la tosis neurogénica. Esto es cuando hay alguna afectación del tercer par craneal. Ese tercer par craneal que inerva una buena parte de los músculos estrofulares, pero también inerva el músculo elevador del párpado superior. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna paresia o alguna parálisis de ese tercer par, se va a presentar una blefaroptosis, que en un momento dado, si es muy severa, va a ocluir toda el área del eje visual, y nosotros no vamos a poder distinguir el ojo. Y si al paciente le levantamos el párpado, a veces también podemos observar cierta restricción de la motilidad en el terreno que inerva ese tercer par. Hay algunas tosis que también las clasificamos por su factor etiológico como mecánicas. Esa se debe primordialmente a tumoraciones que se presentan a nivel más del párpado superior y que le aumentan o le suman un peso excesivo a ese párpado, originando que tienda a caerse o que se presente esa blefaroptosis. Y por último, tenemos un factor etiológico que es la traumática. Esta traumática se puede deber a traumatismos que se presentan en la región periocular, o traumatismos que se pueden presentar a nivel del párpado superior, y que pueden afectar a los músculos retractores. O también por el efecto traumático se pudiera originar alguna afectación del tercer par craneal, originando, aparte del efecto traumático, pues una tosis neurogénica. Entonces, la manera de evaluar que el paciente tiene un párpado caído, o que la gente lo conoce como un párpado gachito, vamos a hacer las mediciones palpebrales. Y a veces la medición que más nos interesa es primordialmente con cuánto mide lo que es la apertura palpebral. Y la apertura palpebral es la distancia que hay entre el borde palpebral inferior y el borde palpebral superior, y que esa distancia más o menos es de 10 a 12 milímetros. Entonces, por medio de esto, nosotros vamos a medir esa apertura. Y si se sale de esas mediciones normales, que sean menor a 10 milímetros, vamos a tener una blefaroptosis. Si es mayor a 12 milímetros, vamos a tener una retracción palpebral. Una manera
para saber si esa apertura palpebral está bien. Una de las mediciones que a veces hacemos con bastante frecuencia es ver dónde cae el borde palpebral superior y en ocasiones también el borde palpebral inferior. Se supone que el borde palpebral superior debe caer 2 milímetros por debajo del limbo esclerocorneal superior. Entonces, si cae a ese nivel, vamos a tener una apertura palpebral normal. Si cae más de entre 2 y 4 milímetros, vamos a tener nosotros una blefaroptosis moderada. Si cae entre 4 o 6 milímetros por debajo del limbo esclerocorneal, vamos a tener una blefaroptosis moderada, y si cae más de 6 milímetros que ocluya el eje visual o que nosotros no podamos ver la pupila, vamos a tener una blefaroptosis severa. Eso sería nosotros observando dónde está ese borde palpebral. Otra forma de hacer esas mediciones es una distancia que nosotros conocemos como la distancia margen reflejo. Y esa distancia consiste en medir el estímulo luminoso y la distancia que hay entre ese estímulo luminoso y el borde palpebral superior. Esa sería la distancia margen reflejo 1. Y la distancia margen reflejo 2 es la distancia que hay entre el punto luminoso que se refleja a nivel del centro de la pupila y que va hasta el párpado inferior. Esa sería la distancia margen reflejo 2. Y esas distancias, por lo regular, deben medir entre 4.5 y 5 milímetros. Entonces, por medio de la distancia margen reflejo, si nosotros nos dan esas mediciones entre 4.5 y 5 milímetros, vamos a tener un párpado que va a estar en una posición normal y esa apertura va a ser la normal, que va a ser probablemente entre 2 o 12 milímetros. O también la podemos medir viendo dónde cae más el borde palpebral. Si cae 2 milímetros por debajo del limbo esclerocorneal, sería una apertura palpebral normal. Si cae por abajo de los 2 milímetros, sería una blefaroptosis leve. Si cae entre 2 y 4 milímetros por debajo del limbo, sería una blefaroptosis moderada. Y más de 6 milímetros sería una blefaroptosis severa, en donde nosotros no vamos a ver lo que viene siendo la pupila ni el estímulo luminoso. Entonces, de estas dos maneras, nosotros pudiéramos saber si un ojo está en una posición normal o si puede tener alguna blefaroptosis o pudiera tener una retracción palpebral. A veces también otras medidas que a veces tomamos cuando estamos revisando al paciente sería medir el surco supratarsal, que es ese pliegue que se forma en el párpado superior por acción de lo que viene siendo los retractores del párpado, y que sobre todo ese surco supratarsal o pliegue supratarsal más o menos puede variar entre 8 o 10 milímetros. En el párpado inferior vamos a tener el pliegue infratarsal o el pliegue del párpado inferior, que más o menos debe de ser de unos 5 milímetros. También otra forma de saber si el músculo elevador del párpado superior está funcionando de manera adecuada, le vamos a decir al paciente que dirija su mirada hacia abajo, que haga una infraversión. Entonces nosotros vamos a poner nuestra mano
en lo que viene siendo la frente para impedir la acción del músculo frontal que a veces eleva el párpado 2 milímetros. Entonces vamos a poner uno de nuestros dedos en la frente y le vamos a decir al paciente que dirija su mirada hacia arriba. Y cuando la función del elevador es buena, ese surco va a excursionar desde la infraversión a la supraversión y que por lo regular, cuando esa función es normal, debe ser por arriba de los 10 milímetros. Nosotros vamos a colocar una regla milimétrica y vamos a ver qué tanto se desplaza el párpado superior desde la infraversión hasta la supraversión. Entonces, cuando esa función es buena, sería por arriba de los 10 milímetros, que puede ser 10, 12, 13, 14, quizá en algunos pacientes 15 milímetros. Si es en un momento buena, pues puede ser por el rango de unos 8 a quizá a 10 o 12 milímetros. Y si es nula, esa contracción de ese músculo va a ser muy leve y quizás se desplace menos de 3 milímetros. Entonces esa sería la manera de investigar si ese músculo elevador está funcionando adecuadamente o tiene una pobre función, lo que en un momento dado pudiéramos encasillar a veces como alguna blefaroptosis leve o a veces una blefaroptosis severa, dependiendo de qué tanto se contrae ese músculo elevador del párpado superior. Entonces, esta sería la manera de cómo nosotros podemos investigar esa función. Vamos a colocar una regla en el borde palpebral superior y el paciente debe estar dirigiendo su mirada hacia abajo o en infraversión e inmediatamente le vamos a decir al paciente que dirija su mirada hacia la parte más hacia arriba. Y en un momento dado, ahí vamos a observar si la función del elevador es buena. Si es buena, esa excursión de ese músculo desde la parte más inferior hacia la parte más superior sería por arriba de los 10 milímetros. Entonces, si es mala, sería menos a 3 milímetros y eso nosotros lo vamos a hacer haciendo ese tipo de exploración. Entonces, vamos a colocar el pulgar en la región frontal para inhibir la acción del músculo frontal. Se le dice al paciente que dirija su mirada desde la parte más baja hacia la parte superior. Nosotros vamos a notar cuánto se contrae ese músculo elevador. Entonces, dependiendo de los valores que nos dé esa contracción del músculo elevador, vamos a tener un músculo elevador que puede tener una función normal, una función leve o una función mala. Y eso a veces nos puede poner en evidencia cómo sería el abordaje quirúrgico de ese paciente que pudiera tener una blefaroptosis y que requiere un tipo de cirugía. Entonces, esta sería la forma de nosotros investigar esa apertura palpebral, en donde podemos observar si el estímulo luminoso se ve de manera adecuada. Si el estímulo luminoso no se ve de manera adecuada, pues lo vamos a investigar por la distancia margen reflejo. Y la distancia margen reflejo que más nosotros exploramos es la distancia margen reflejo 1, que consiste en ver esa distancia del estímulo luminoso hacia lo que viene siendo el borde palpebral superior. Y que si es normal, sería de 4.5 a 5 milímetros. Si en un momento dado hay una blefaroptosis leve, probablemente sea una distancia quizá de
de 3 o quizá de 2 milímetros. Si en un momento es una blefaroptosis moderada, probablemente sea de quizá unos 3 o 1 milímetro. Y eso sería la manera de investigarla. O viendo en un momento dado en donde puede caer lo que viene siendo sobre todo el párpado superior. Y la función del músculo elevador, pues la vamos a investigar pidiéndole al paciente que primero dirija su mirada hacia la infraversión y que después dirija su mirada hacia arriba. Y nosotros con una regla milimétrica vamos a ver qué tanto es el desplazamiento de ese párpado superior. Si esa función es buena o es excelente, sería por arriba de los 10 milímetros. Si en un momento dado es regular, sería por abajo de los 10 milímetros. Y si es mala, sería por abajo de los 4 o 3 milímetros y que nosotros lo vamos a medir con una regla milimétrica que la vamos a tener ahí muy cerca de lo que viene siendo los. Entonces, para nosotros corregir esa blefaroptosis o una tosis palpebral, la mayor parte de las veces es el abordaje quirúrgico. Y a veces ese abordaje quirúrgico lo determinamos por la probable etiología de la blefaroptosis. Si nosotros a veces tenemos una pobre función y que sea una causa miogénica, pues vamos a hacer una resección de determinados milímetros del músculo elevador para que ese músculo agarre más fuerza y se pueda contraer de manera adecuada. Si tenemos una blefaroptosis aponeurótica, la corrección ahí consiste en reinsertar de manera adecuada la aponeurosis del elevador que está desinsertada desde lo que viene siendo el tarso. Entonces debemos buscar esa aponeurosis del elevador que está por detrás inmediatamente de la grasa preaponeurótica y con suturas absorbibles o a veces no absorbibles, nosotros lo vamos a reinsertar en donde en un momento dado estaba esa tosis adherida y que a veces por la edad se puede ir desinsertando poco a poco. Si tenemos alguna blefaroptosis mecánica, pues debemos disminuir el peso del párpado superior. Y si es alguna tumoración, pues la debemos quitar en su totalidad y con esto el paciente va ese párpado superior a adquirir su posición normal, que sería 2 milímetros por debajo del limbo esclerocorneal. En el caso de las blefaroptosis neurogénicas, pues ahí sobre todo sería dar algún tratamiento para desinflamar y disminuir el proceso inflamatorio que se puede presentar a nivel del tercer par craneal y que con un tratamiento a veces de unos meses, esa blefaroptosis neurogénica pues va a ir disminuyendo lentamente. O en el caso de las blefaroptosis traumáticas, que en un momento dado pudiera originar algún trauma a nivel del músculo elevador o a nivel de la aponeurosis del elevador, pues las debemos suturar y restablecer esa función de esa contracción. Entonces, esa sería la manera de corregir estas blefaroptosis. En un momento dado, pues
la medición que nosotros vamos a tomar mucho en cuenta sería en dónde cae esa apertura palpebral, qué tantos milímetros tiene de apertura. Y también otra medición muy importante, pues va a ser la medición de lo que viene siendo la función del músculo elevador, que a veces nos puede poner en evidencia diferentes factores etiológicos que pudieran originar esa caída del párpado superior. Entonces, esa sería la manera de corregir. Vamos también a mencionar una variante de esas blefaroptosis y que cuando aparece desde el nacimiento la vamos a encasillar como una blefaroptosis congénita, que va a ser producida por probablemente un fallo en la migración del desarrollo neuronal con algunas secuelas musculares. Esto quiere decir que puede haber un compromiso del tercer par craneal y de lo que viene siendo el músculo elevador del párpado superior. Pocos casos son hereditarios y se puede presentar de manera unilateral o de manera bilateral. Entonces, si en un momento dado esa caída del párpado es muy importante, vamos a tener una blefaroptosis severa, porque va a tapar el eje visual, como se puede ver en estas imágenes, y en donde si nosotros queremos medir la distancia margen reflejo 1, no vamos a ver ni siquiera el estímulo luminoso. A veces tenemos que levantar el párpado superior para ver ese estímulo luminoso. O también, si en un momento dado tenemos una blefaroptosis bilateral, vamos a ver que la distancia margen reflejo, en el caso de la imagen superior, va a tener también cierto grado de blefaroptosis y que en este caso sería una blefaroptosis moderada, porque más o menos la distancia margen reflejo puede ser entre 2 y 3 milímetros. Y en el caso de la imagen de abajo, pues vamos a tener un ojo derecho que va a tener una apertura normal, en donde la distancia margen reflejo 1 pues es de 5 milímetros. La distancia margen reflejo 2, lo más seguro es que también está normal, porque nosotros vamos a ver que ese estímulo luminoso, esa distancia es amplia. En estos casos, pues debe ser de 5 milímetros arriba y 5 milímetros abajo. Se observan en el ojo izquierdo, pues no se ve ese estímulo luminoso. Vamos a tener una distancia margen reflejo 1 que va a estar en 0 o va a ser menos de 0. Y ahí vamos a tener una distancia margen reflejo pues 0 y que nos habla de una blefaroptosis severa y que ese paciente, si no se corrige antes de que se desarrolle completamente la agudeza visual, pudiera desarrollar una ambliopía, un estrabismo o en ocasiones alguna anisometropía. Otra de las características de la blefaroptosis congénita es que vamos a tener ausencia de lo que es el pliegue palpebral superior y que nosotros lo podemos observar en las imágenes, tanto en la parte superior como en la parte inferior, en que la apertura normal, en que la apertura es normal, vamos a tener ese pliegue palpebral superior, o que nosotros a veces también lo conocemos como surco supratarsal, en donde se forma ese pequeño pliegue que puede variar entre 8 o 10 milímetros. Y que en el caso de los pacientes que tengan una blefaroptosis congénita, ese pliegue no se va a ver, se va a ver como si fuera un párpado único, en donde no hay nada de pliegue, o a veces ese pliegue
es muy leve o quizá en ocasiones a veces se pueda visualizar. Entonces vamos a tener una mala función del elevador porque no se va a desplazar o no se va a contraer de manera adecuada. Y si nosotros investigamos esa función del elevador, pues va a ser una función en ocasiones moderada o en ocasiones puede ser eh, una mala función en donde ese elevador pues al contraerse no va a elevar ese párpado más de 3 milímetros. Entonces, en esos casos, pues nosotros vamos a hacer esa exploración y vamos a observar esa imagen en que pudiéramos no tener ese pliegue que nos habla de la mala función del elevador y a veces cuando al paciente se le dice que mire hacia abajo y cuando observamos ese ojo que tiene la blefaroptosis, vamos a tener el párpado normal va a estar un poco más alto porque no va a haber una relajación adecuada del músculo elevador que va a estar afectado. Entonces, esta sería la manera de poner en evidencia una blefaroptosis congénita. Entonces puede, en este caso de la blefaroptosis congénita, la mayor parte de las veces vamos a observar que hay una pobre contracción de ese músculo retractor y eso nos habla que hay una debilidad de ese músculo, tanto de el elevador como del músculo de Müller. Y en ocasiones también puede asociarse a una debilidad de lo que viene siendo el recto superior, que va a ir muy cerca de lo que viene siendo el músculo elevador del párpado superior, porque la asociación embriológica es el mismo origen de estos dos músculos. En casos cuando se presenta de manera bilateral esta blefaroptosis, va a haber una elevación compensadora del mentón. Quiere decir que el paciente va a extender el cuello o el mentón hacia arriba para que el estímulo luminoso pueda pasar por el eje visual. Y ese eje visual, a veces el paciente lo va a exponer extendiendo más el cuello y elevando el mentón para que de esa manera pues llegue el estímulo luminoso a lo que viene siendo los fotorreceptores de la retina. Entonces aquí las complicaciones cuando esa blefaroptosis congénita no se descubre, pues vamos a tener una ambliopía, podemos tener diferentes defectos ametrópicos que nos pudieran originar alguna anisometropía y como el paciente no está fijando su mirada, se pudiera presentar algún grado de estrabismo. El tratamiento, en ocasiones se pudiera dar un tratamiento conservador cuando no hay oclusión de lo que viene siendo el eje visual, cuando pudiera haber alguna blefaroptosis congénita que vamos a encasillar como leve o moderada, en que el estímulo luminoso sí se observa y el estímulo luminoso va a pasar hacia los fotorreceptores. Cuando ese eje visual está totalmente ocluido, que no vemos la pupila y que no vemos el estímulo luminoso, si al paciente lo iluminamos, el tratamiento va a ser quirúrgico para tratar de elevar ese músculo elevador que está muy débil, que lo vamos a reforzar y que de esta manera pues vamos a poner el párpado en una posición casi normal y que de esta manera pues vamos a descubrir, a poner en evidencia esa pupila por donde va a pasar ese reflejo
y de esta manera pudiéramos solucionar buena parte de los problemas que pudiera tener estos pacientes cuando tuvieran una blefaroptosis congénita, como sería primordialmente la ambliopía y cierto grado de anisometría. Entonces, la cirugía consiste en poner en evidencia el músculo elevador del párpado superior. Para eso nosotros vamos a hacer una incisión en el párpado superior, siguiendo el trayecto de lo que viene siendo el pliegue o el surco supratarsal. Vamos a hacer una incisión como tipo blefaroplastía y vamos a ir sobre todo haciendo disección roma hasta llegar a localizar el músculo elevador del párpado superior y de esta manera lo pudiéramos resecar para darle mayor fuerza a ese músculo y de esa manera tratar de elevar el párpado superior a una posición casi normal. Vamos a tener también otro tipo de blefaroptosis, sobre todo también es congénita, y este se conoce como síndrome de Marcus-Gunn. Este síndrome de Marcus-Gunn también se conoce como síndrome de parpadeo mandibular de Marcus-Gunn y se presenta aproximadamente en el 5% de los casos en que el paciente tenga una blefaroptosis congénita, o sea que el pacientito ya nazca con un párpado gacho. Y este síndrome de Marcus-Gunn o síndrome de parpadeo mandibular de Marcus-Gunn se presenta eh, cuando el paciente abre la boca o cuando mueve, cuando mueve sus mandíbulas. Entonces, la mayoría de estos casos del síndrome de Marcus-Gunn son ipsilaterales, o sea, se van a presentar de manera unilateral. No se conoce el factor etiológico, pero se ha postulado que hay sobre todo una inervación anómala del quinto par hacia lo que viene siendo el tercer par. Y esa inervación anómala pues va a ser a nivel de lo que viene siendo la rama más, inferior del nervio trigémino, que sería la rama mandibular. Entonces sería una inervación anómala de la rama mandibular hacia lo que viene siendo el nervio trigémino. Y a veces cuando el paciente abre la boca o en un momento dado se pudiera reír o puede mover, o le decimos que mueva la mandíbula, el párpado se va a contraer y va a agarrar una posición normal. Entonces eso se conoce como síndrome de Marcus-Gunn y que lo pueden ver en la imagen de abajo, en donde el paciente presenta una blefaroptosis congénita severa del lado derecho. Y cuando al paciente se le pide que abra, abra la boca o dirija o mueva las mandíbulas, el párpado va a agarrar una posición normal. El paciente deja de hacer eso, el párpado de nuevo se va a presentar en una alteración normal, o sea, va a tener una blefaroptosis en grado variable. Entonces, aquí lo podemos ver en donde el párpado tóxico, ¿verdad? Al estimularse los músculos mandibulares, va a agarrar una posición normal. Entonces, en ocasiones la estimulación menos frecuente provoca que haya un fenómeno de parpadeo. Y eso se puede hacer en ocasiones por protusión de la mandíbula, en ocasiones a una pequeña sonrisa o en ocasiones cuando el paciente
trata de deglutir o trata de apretar los dientes, pudiera sobre todo originarse ese fenómeno y el párpado agarrar una posición normal. Si el fenómeno es muy manifiesto, el abordaje es siempre quirúrgico. Y el tratamiento, dependiendo de la severidad del caso, se pudiera bueno, pudiera efectuarse en ocasiones con una resección del elevador, del músculo elevador que está afectado. En ocasiones se pudiera también efectuar una desinserción unilateral de ese músculo elevador, o sea, se desinserta del tarso y con esto ya no se va a presentar el efecto de retracción del movimiento de la mandíbula o con el movimiento de la boca. O en ocasiones también se pudiera presentar una desinserción bilateral cuando tenemos un síndrome de Marcus-Gunn de manera bilateral. Entonces es un síndrome que se presenta de manera muy ocasional, pero que viene en el temario de oftalmología. Eso ustedes lo van a poner de manifiesto con el paciente con una blefaroptosis la mayor parte de las veces unilateral, que puede ser severa o moderada, y que con el movimiento de la mandíbula, el párpado, el borde palpebral superior va a agarrar una posición normal. Y cuando se inhibe ese efecto, el párpado de nuevo se va a encontrar en una posición dócil. Vamos pues con esto terminaríamos lo que sería toda la patología palpebral y vamos a entrar a patología de lo que viene siendo el aparato lagrimal, y dentro de esto vamos a ver patología que viene en el programa, que sería patología en primer lugar, de la porción secretora, y en segundo lugar, patología de la porción excretora. Entonces vamos a mencionar algo de lo que viene siendo el aparato lagrimal en su porción secretora, o el aparato lagrimal secretor. Y aquí vamos a tener en cuenta que este aparato lagrimal secretor pues va a estar formado primordialmente por lo que viene siendo la glándula lagrimal principal y las glándulas lagrimales accesorias, que van a ser las glándulas de Krauss y las glándulas de Wolfram. Entonces vamos a mencionar lo que viene siendo la glándula lagrimal principal. Es una glándula que también se conoce como glándula lagrimal de Galeno y Rosenmüller. Esta glándula lagrimal pues va a estar alojada en lo que viene siendo la fosa lagrimal, que va a estar situada en lo que viene siendo la parte superior y externa de cada órbita. Va a haber ahí una pequeña depresión en donde se va a alojar en primer lugar lo que viene siendo la porción orbitaria de la glándula lagrimal. Entonces se va a alojar en esta depresión que se conoce como la fosa lagrimal. Y esta glándula lagrimal pues va a tener dos porciones, que viene siendo una porción superior, o que se conoce como lóbulo orbitario, y una porción inferior y que se conoce como lóbulo palpebral. Estos dos lóbulos van a estar separados por el músculo elevador, y que a nivel de esta división de lo que viene siendo la glándula lagrimal se conoce como el cuerno lateral de lo que viene siendo la aponeurosis del elevador. Entonces va a dividir a la glándula lagrimal en un lóbulo orbitario que se conoce como lóbulo nominado de Galeno, y un lóbulo palpebral que se conoce como lóbulo de Rosenmüller. Estos lóbulos
pues van a estar unidos por lo que viene siendo los conductos lagrimales, que son varios. Entonces, estos conductos lagrimales pues van a originar que pase la lágrima de lo que viene siendo la porción orbitaria hacia lo que viene siendo la porción palpebral. Entonces, el lóbulo palpebral es el que va a vaciar su contenido de lágrima por medio de 6 a 12 conductos lagrimales y que van a estar muy cerca de lo que viene siendo el fondo de saco de la conjuntiva y que va a ser el fondo de saco superolateral y que con el parpadeo esa lágrima se va a extender hacia lo que viene siendo toda la superficie del globo ocular. Entonces, la función de la porción secretora sería el producir la lágrima y extenderla hacia lo que viene siendo la superficie del globo ocular. Entonces, las glándulas lagrimales accesorias que son las de Cross y de Wolfing se van a localizar en el fondo de saco conjuntival superior. Estas lágrimas, estas glándulas lagrimales accesorias van a producir lo que se conoce como la secreción basal de la película lagrimal. Entonces esa secreción lagrimal pues se va a disponer en toda la superficie del globo ocular. La glándula lagrimal pues va a producir lo que viene siendo la secreción refleja. En el caso de estas glándulas lagrimales accesorias de Krauss y de Wolfing, van a producir lo que viene siendo la secreción refleja. Y eso nosotros lo podemos poner en evidencia con las diferentes pruebas que ya habíamos mencionado en la clínica de oftalmología, como viene siendo el tiempo de ruptura de la película lagrimal, como viene siendo el tamaño de lo que viene siendo el menisco lagrimal, y que serían las pruebas que en ocasiones vamos a poner en evidencia para investigar esta porción secretora. También van a formar parte de lo que viene siendo el aparato lagrimal secretor, las glándulas palpebrales, que van a ser las glándulas de meibomio, las de Seyss y de Moll, que van a estar en el espesor de los párpados, tanto de la lámina anterior como de la lámina posterior, y que van a jugar un papel muy importante en lo que viene siendo la estabilidad de la película lagrimal. Entonces, estas glándulas van a producir la lágrima y esa lágrima se va a distribuir en lo que viene siendo la superficie del globo ocular y van a formar lo que nosotros conocemos como la película lagrimal, que va a estar adosada a lo que viene siendo el epitelio de la conjuntiva y el epitelio de lo que viene siendo la córnea. Entonces, esta película lagrimal pues va a estar de manera muy importante adherida a esa superficie del globo ocular. Y esta película lagrimal pues va a estar formada por 3 porciones y que nosotros casi siempre la investigamos desde la parte más externa hacia la parte más interna, en donde va a estar en contacto con lo que viene siendo el epitelio de la conjuntiva y el epitelio de la córnea. Entonces la parte más externa pues va a estar en contacto con lo que viene siendo el medio ambiente, y la primera capa sería la capa lipídica, que es la más externa y que va a estar formada primordialmente por lo que viene siendo las glándulas palpebrales de los párpados. La función de esta capa lipídica, que va a ser la más externa,
es que va a retrasar la evaporación de la capa acuosa, va a aumentar la tensión superficial para evitar que la lágrima se derrame por el borde palpebral y va a lubricar los párpados. Cuando nosotros tenemos escasa producción de lágrimas, vamos a tener un párpado medio agarroso y eso en ocasiones nosotros lo vamos a sentir o lo pueden sentir aquellos pacientes que tengan una inestabilidad de la película lagrimal, como sería el síndrome de ojo seco. La otra capa va a ser la capa acuosa. Es una capa, va a ser la capa media y va a formar la mayor parte de la película lagrimal. Por arriba quizá del 90 o el 95%. Esta capa acuosa pues va a aportar oxígeno al epitelio corneal, va a tener una función bactericida por medio de unas enzimas que va a tener esta capa acuosa, sería la lactoferrina y la lisocima. Entonces, también otra función muy importante de esta capa es que va a proporcionar una superficie óptica adecuada. Cuando nosotros a veces no distinguimos un objeto a diferentes distancias, una manera a veces para tratar de distinguir ese objeto es tratar de parpadear, para tratar de que esa capa acuosa se produzca más y de esta manera poder distinguir el objeto. Pero si tenemos algún defecto refractivo, eso nunca se va a lograr de ver el objeto adecuadamente. Otra función de esta capa acuosa, pues va a ser eliminar las sustancias de desecho. Y esas sustancias de desecho se van a eliminar habiendo una hipersecreción lagrimal. Cuando nosotros nos cae algún cuerpo extraño, una manera pues es tratar de parpadear y de esta manera se va a aumentar la producción de esas lágrimas y de esta manera se puede eliminar ese cuerpo extraño. Si no se elimina con el parpadeo o con este lagrimeo, a veces nosotros tenemos que hacer exploraciones o tratar de poner en evidencia ese cuerpo extraño para tratar de quitarlo. Y por último, la capa más interna de la película lagrimal sería la capa mucínica interna y que va a estar formada primordialmente por unas células caliciformes o células de Globet que van a estar a nivel del epitelio conjuntival, de la conjuntiva vulvar, y que esa capa mucínica va a convertir el epitelio corneal hidrófobo que va a ser lipídico en una superficie hidrófila. Y de esta manera, pues esa película lagrimal va a realizar sus funciones de manera adecuada. Entonces, esta película lagrimal siempre va a estar en lo que viene siendo el globo ocular. Y cuando esa película lagrimal, pues debe tener una estabilidad normal. Y teniendo esa estabilidad normal, nosotros vamos a sentir un ojo terso que en ocasiones cuando parpadeamos, cuando en ocasiones eh, podemos distinguir objetos a diferentes distancias con una buena estabilidad de lo que viene siendo esa película lagrimal. Entonces, con esto terminaríamos la clase de ahora. No sé si tengan alguna duda.